Padre, en esta tarde yo quiero rogarte en Jesús que hables a nuestros corazones. Utiliza mis labios como un conducto de bendición solamente y haz de cada uno de nosotros no tan solo esos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que con atención podamos escuchar tu bendita voz y que a través de esa revelación tu Santo Espíritu nos mueva a actuar en consecuencia. Cada uno de nosotros trae una expectativa y yo estoy seguro que tú vas a suplir todas y cada una y las vas a superar. Ayúdanos a poner atención. Quita cualquier distractor que pudiera haber y danos paz para escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a llevarnos enseñanzas prácticas que poner por obra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era niño, y usted tiene que decir, cuando yo era niño, exactamente así. Cuando yo, cuando yo era niño viví en un rancho que pertenecía a mi abuelo paterno, y yo miraba dos tipos de rostro en el abuelo. Uno cuando llovía y empezaban a brotar rápido las matitas de frijol, de maíz, de cebada que se sembraba allá. Y otra muy distinta cuando había sequía, porque yo veía en el rostro de aquel anciano de tristeza, veía preocupación, porque ningún campesino siembra para perder la cosecha, ningún campesino se alegra cuando no hay lluvia o no se da por alguna razón eh, esa cosecha que él espera. Todos esperamos obtener un fruto de lo que hacemos. Ninguno de los hermanos que son asalariados trabaja esperando que su patrón no le pague. Nadie tiene un negocio esperando que éste quiebre. Nadie sale, no sé, va al cine esperando aburrirse. Nadie hace nada sin esperar antes un fruto y un fruto agradable. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese fruto y de algunas cosas interesantes que dice la Biblia. Así que vamos a empezar. Nuestro texto base es el Salmo 72, 16. Deje por favor una marquita ahí en el Salmo porque vamos a estar regresando constantemente ahí. Salmo 72, versículo 16. El mensaje para audioteca y para los que están tomando notas se llama Todo empezó con un puñado. Todo empezó con un puñado. Texto base, Salmo 72, versículo 16. Salmo 72, 16. Este es un salmo profético, es un salmo que está anunciando algo que sucederá. Y si Dios lo dice, va a suceder, téngalo por seguro. Salmo 72, 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Aquí vemos que habla de un puñado de grano. Y bueno, yo traje aquí, lo traigo en la bolsita para que no se me caiga, pues un puñado de grano. En este caso traigo frijolitos. Todo el mundo conocemos a los frijolitos. Bueno, traigo un puñado de grano. Un puñado es la cantidad que cabe en un puño. Eso es un puñado. Lo traigo aquí en esta bolsita simplemente para que no se salga. Vamos a estarnos refiriendo constantemente a este puñado de grano. Pero antes quisiera que usted viera conmigo quién es el que toma este puñado de grano y lo siembra. Mateo, y acuérdese de dejar una marca ahí en el Salmo 72, Mateo 13, 37. Mateo 13, 37. Son palabras de Jesucristo
Y dice así la palabra del Señor, Mateo 13:37, respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Jesús. Jesús, según ese texto, es el que toma este puñado de grano y lo siembra. Ahora, hay una característica especial en este grano que a mí me gustaría que nos quedara muy clara, porque si bien es cierto que Jesús toma la preciosa o la buena semilla y la siembra, Él toma semillas con una característica especial. Vea otra vez Mateo 13:37 y dígame, después de leerlo, qué característica encuentra de la semilla. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dígame, ¿qué característica descubre usted en el texto? Es buena semilla. Y para comprender bien lo que el Señor quiere decirnos, hay que ir al vocablo original, porque ¿qué es bueno? Quizás mi concepto de bueno sea completamente distinto al concepto de bueno que tiene usted, pero como no se trata de mirar el concepto de cada uno, vamos al original pues para que uno pueda entender lo que el Señor está diciendo. Bueno, en griego se dice kalos o kaalos. Y esto se refiere a lo mejor de algo, lo más honesto, lo muy bueno, lo hermoso, lo guapo. Cuando yo leí esto, les comentaba en la mañana, dije, amén, aquí estoy yo, lo guapo, lo excelente, que supera las expectativas, precioso, útil, conveniente, admirable, genuino y aprobado. Eso quiere decir, bueno, en este texto, con el vocablo que se utilizó en el original. Además, literalmente, el vocablo en griego quiere decir algo excelente en su naturaleza y características, y por lo tanto, bien adaptado para cumplir sus fines. Algo excelente en sus características y por lo tanto está bien adaptado para cumplir los fines para lo cual fue elegido. Eso es algo bueno. Algo bueno también se refiere, y es otra vez literal, algo hermoso, pero por razón de la pureza de su corazón y por lo tanto es algo digno de recibir elogios. Eso es algo bueno. Primer cosa que yo quisiera que te llevaras en tu corazón es que Dios elige cosas buenas, excelentes, hermosas, que superan las expectativas. Dios te eligió a ti, me eligió a mí para superar expectativas. No son las expectativas que tiene tu familia, no son las expectativas que tiene tu jefe en el trabajo, son las expectativas de Dios. Y Dios supera las expectativas de todos los demás. Te eligió para superar expectativas. Aunque nadie diga amén, nos eligió para superar expectativas. Ah, mire, ya no se vale, ya se lo dije. Habla de algo de primerísima calidad, algo excepcional. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús con esta buena semilla? Bueno, vea allí mismo en Mateo 13:37, dice Jesús, respondiendo él, les dijo, ¿el que qué? Siembra. ¿Qué quiere decir sembrar? Bueno, sembrar implica poner una semilla de algo en algún elemento que le permita germinar y dar fruto. Eso quiere decir sembrar. Cuando, no sé, un poeta siembra bellas palabras de amor en el corazón de una dama, por ejemplo,
pues la otra se derrite y le salen corazoncitos por los ojos y eso, ¿no? Cuando un agricultor siembra frijolitos, como es el ejemplo, en una tierra, pues espera que este frijolito germine y dé fruto de frijolitos, ¿verdad? No puede dar fruto de otra cosa porque son frijolitos. Ahora, sembrar implica muchísimas cosas antes de poder cosechar. Mire, sembrar, por ejemplo, implica una preparación previa del terreno donde se va a sembrar. Yo recuerdo en el terreno, en el rancho del abuelo, pues unas semanas antes de empezar la siembra, iban con la yunta de bueyes y removían la tierra. Y después, bueno, las personas encargadas de ese trabajo tenían que romper los terrones de tierra, quitar las piedras que hubiera en el terreno, quitar la basura, desarraigar la mala hierba. Si había alguna botella de vidrio, pues también se quitaba. Es decir, dejaban el terreno limpio, sin otra cosa más que tierra, y después se abonaba con distintos tipos de abono. Había una preparación previa, había una selección de semillas, y la selección de semillas no solamente es en base a su calidad, sino en base a la tierra donde van a ser sembradas. Regresando al ejemplo del rancho del abuelo, bueno, pues el rancho está en un lugar desértico o semidesértico más bien. Entonces no hay mucha agua, no se puede sembrar cualquier tipo de, de cosecha o de vegetal o de plantita que se quiera sembrar. Hay determinadas semillas que se pueden sembrar, las que no necesitan mucha agua. Generalmente se sembraba maíz, frijol, trigo, cebada, pero mayormente se sembraba nopal para cosechar nopales y tunas porque eran cosas que no requerían tanta agua. A pesar de que había terreno, mucho terreno, pues yo no podía sembrar un árbol de mango porque, porque no iba a obtener ninguna cosecha. La semilla se tiene que elegir de acuerdo a las características del terreno. Y una vez que ya se eligió qué semilla puedo sembrar, entonces sí, hay que ir a escoger de las semillas que tenemos la mejor semilla para que esto garantice resistencia, etcétera. Regresando al ejemplo de los frijolitos, si yo siembro frijolitos que están contaminados con gorgojos, sí sabe lo que es un gorgojo, ¿no? Un bicho ahí feo que se come la semillita. Bueno, yo no voy a obtener ninguna cosecha si los frijoles que siembro tienen esa plaga, porque la plaga ya se comió la capacidad de reproducirse de la semilla. Entonces, yo tengo que elegir que la semilla esté sana, que sea la mejor calidad posible, que sea resistente y que esté de acuerdo al tipo de terreno, de clima en el cual voy a sembrar una semilla. Después, una vez que ya se siembra la semilla, hay un trabajo posterior a la siembra y se tiene que ir removiendo otra vez la tierra, aflojándola para facilitar a la matita salir. Se tiene que ir quitando la hierba mala que vaya saliendo para evitar que esa hierba ahogue a la plantita. Se tiene que cuidar que no vengan las aves y se coman los retoñitos que van saliendo. Se tiene que cuidar pues que no haya, no sé, una plaga de conejos o de topos o de cosas así que arranquen el fruto. Se tiene que cuidar por muchos meses las plantitas cuando van saliendo. Y después, bueno, pues se tiene que cosechar a tiempo. El abuelo explicaba que si cosechaban antes, pues la semilla o la cosecha no estaba en su punto para cosecharse y mucha de ella se desperdiciaba. Pero que si se recogía después, la cosecha ya tampoco estaba lista y se echaba a perder. Así que la siembra, si usted ve, requiere de mucho, mucho trabajo. Hermano, la segunda cosa que yo quiero dejar en su corazón es que ser semilla, porque usted y yo somos semillas, ser semilla implica trabajo. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, no es cómodo.
Quizá usted quisiera una silla acoginada con descansabrazos y que pudiera poner allí su vaso de refresco y su bote de palomitas, pero no, no viene usted a eso, las sillas son incómodas. La iglesia es incómoda, porque la iglesia no es el lugar, la iglesia es usted y soy yo. Y estamos puestos para trabajar, no para sentarnos, sino para trabajar, porque somos semillas y las semillas nacen con un propósito preestablecido, vamos a decirle. Y yo no me voy a cansar de decirlo, tú y yo nacimos con un propósito santo, un propósito que sobrepasa expectativas, un propósito que es más grande que lo que nosotros podamos imaginar. Pero ese propósito no se va a cumplir si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde. ¿Sabes cuál es el propósito por el cual estás en este planeta? Habría que averiguarlo y habría que averiguarlo ya y habría que tomarse el tiempo y la seriedad necesaria para tener una claridad en eso, porque depende muchas cosas de que yo entienda lo que les estoy ahorita hablando. Cada uno de nosotros debe de saber el propósito por el cual nació y debe de entender el propósito por el cual usted tiene hijos. Cada uno de esos hijos nació con un propósito santo y usted tiene que ayudarles a cumplirlo, aunque nadie diga amén, claro. Regrese al Salmo 72, 16. ¿Dónde se siembra la preciosa semilla? O en este caso, la buena, la excelente semilla. Será echado un puñado de grano en la tierra. Y yo puedo apreciar aquí dos lugares en donde queda ese grano. Será echado un puñado de grano en la tierra. Primer lugar, ¿en dónde? En las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad, ese segundo lugar, florecerán como la hierba de la tierra. Hay dos lugares en donde el puñado de grano es echado por el sembrador, que es Jesucristo. Y los dos lugares, la semilla que cae en ambos lugares espera fruto distinto. El primer lugar donde dice el texto que se siembra es en las cumbres de los montes. ¿Qué característica puede apreciar de este fruto, el que se ha sembrado en las cumbres de los montes? Que hará ruido, es un fruto ruidoso. Yo creo que sembraron maracas, ¿no? O guitarras, ¿o qué se le antoja a usted? Es un fruto ruidoso, es un fruto que se nota a distancia, es un fruto que no puede pasar desapercibido porque está haciendo ruido. Pero ojo, es importante mirar con atención dónde se sembró, en las cumbres, hasta arriba de los montes. ¿Qué es un monte? Es un cerro, vamos a llamarle así, pero alto, muy alto. Algo sembrado en lo alto es difícil verlo, porque pues en las faldas del monte, pues uno voltea, pero pues allá ve pues algo verde, pero es difícil saber qué está sembrado, son árboles, es maíz, es frijol, es alfalfa, ¿qué es? Uno no puede saberlo estando a los pies del monte. Por eso la característica de este fruto es que hace ruido, es un fruto ruidoso. A ver, semilla de fruto ruidoso, haga ruido. Les ganaron los de la mañana, hermanos. Aquí alguien le hizo hasta como vacas y no. A ver, las semillas en los montes hacemos ruido. A ver, eso, así, eso. Dese un aplauso. Despierta. Los que estaban dormidos hasta saltaron, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la semilla sembrada en la cumbre de un monte tiene que hacer ruido? Mire, si yo voy caminando con mi esposa y mis hijas, y si voy platicando con ellas, y si voy bien entretenido mirando
la belleza de ellas, de mi esposa y de mis hijas. Y no quiero voltear hacia ningún lado porque voy admirando, disfrutando la compañía de mi esposa y de mis hijas. Pero cuando yo voy pasando, alguien echa cohetes, ya ve que aquí, ¿ah? Alguien echa cohetes, por muy entretenido que esté, ¿hacia dónde voy a voltear? Hacia donde están los cohetes, hacia donde hay ruido. Voy a voltear para allá. ¿Sabe, hermano? Tenemos que ser tan ruidosos que los que vayan pasando por abajo de los montes volteen hacia arriba. Si hacemos ruido y estamos arriba, ¿hacia dónde se va a dirigir la mirada de los que vayan pasando? ¿Y a dónde está Dios, perdón? Arriba. Tenemos que ser tan ruidosos que nuestro ruido les lleve a los demás a voltear hacia Dios. Y no es hacer ruido de, porque eso es fácil. No, tenemos que hacer ruido con nuestro testimonio, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser distintos. Se nos debe de notar algo rarito, algo que a los demás se les antoje, algo que cuando volteen, miren no a nosotros los ruidosos, sino a Jesucristo. Y yo les contaba mi testimonio. Mire, cuando yo llegué por primera vez a Calacuaya, allí mi esposa y yo nacimos espiritualmente, a mí no me interesaba ir a Calacuaya. Le digo un secreto, que no lo sepa nadie. Yo fui porque iba mi novia en ese entonces. Entonces yo fui a acompañar a la novia, pero a mí no me interesaba ir allá. Pero cuando llegué, algo me desconcertó. Solamente había unos cuantos instrumentos en una plataforma grande y un púlpito. La alabanza me llamó la atención y vi a los loquitos postrarse y todo esto, pero ¿sabe lo que verdaderamente me impactó? Salió Gonzalo Vega, no el actor, sino el pastor Gonzalo Vega, a compartir la palabra. Si me pregunta qué compartió, no tengo la más remota idea, no me acuerdo, no entendí. Pero lo que sí me acuerdo, como si fuera ayer, es que lo que estaba diciendo ese señor desde el púlpito me estaba describiendo a mí. Yo no podía entender cómo le había hecho él para saber mi vida, pero todo lo que estaba diciendo me describía a mí. Y lo que más me impactó es que no eran sus opiniones, sino que tomaba la palabra de Dios. En ese entonces no había pantallas, sino proyectores de acetatos. Y yo recuerdo que en los acetatos se proyectaba la palabra de Dios, los argumentos de Dios. Gonzalo estaba haciendo tanto ruido que este que estaba abajo empezó a voltear a Dios. Esa fue una de las primeras veces en las que yo escuché la voz de Dios, porque la estaba leyendo, porque no eran argumentos de Gonzalo los que me estaban describiendo. Me desarmó por completo porque no pude echar por tierra uno solo de sus argumentos, porque Gonzalo no expresó una sola opinión personal. Tomó la palabra de Dios y la leyó a vistas de todos. Todos los que estábamos allí estábamos atentos a lo que decía no Gonzalo, a lo que estábamos leyendo en la palabra de Dios. Yo no lo entendía en ese momento, pero Dios estaba hablando y describiéndome a mí. Me había llevado a ese lugar a conocerme. Me había llevado a ese lugar para presentarse conmigo, para decirme, sé quién eres, estoy interesado en ti, podemos salir juntos adelante. Yo tenía muchísimos conflictos, pero en esa ocasión todo se vino abajo. No pude contradecir nada. Digo, no iba a discutir con Gonzalo,
lo conocía ni sabía lo que estaba pasando, pero no pude discutir nada, no pude defenderme de nada. Yo decía, esto es cierto, no me gusta lo que estoy escuchando de mí, pero es cierto. Ese es el ruido que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que llevar la palabra de Dios a toda persona. Tenemos que decirle, no Enrique dice, sino escrito está. Tenemos que enfrentarlos con su realidad, pero desde el punto de vista de Dios, no desde mi muy particular juicio, porque debatir entre personas no tiene sentido. A mí me enseñaron que no hay que discutir ni de política ni de religión, porque seguro vamos a salir mal. Nosotros no hablamos de religión, hablamos la palabra de Dios. Y cuando Dios habla con nosotros, sus argumentos tienen tanto peso que uno se queda sin qué decir. ¿Cómo echo por tierra un argumento de Dios? ¿Cómo le gano a Dios? ¿Sabe un argumento de Dios? Sea la luz. Y la luz, que es un milagro en sí misma, fue: llénese los océanos de agua, y el agua, que es otro milagro, el enlace químico del agua, es otro milagro en sí mismo, se formó. ¿Cómo puedo debatir? ¿Cómo puedo echar por tierra a alguien que sabe argumentar de esa forma? Alguien que tiene toda la sabiduría del universo y más, y que de forma sencilla habla mi corazón. El problema con muchos de nosotros es que no podemos compartir la palabra con nadie porque intentamos convencerlo. Yo con mi razonamiento, yo desde mi punto de vista, esto es lo que yo creo. No, no es así. Las semillas que fueron puestas en la cima de los montes, arriba, fueron puestas para hacer escándalo, pero un escándalo basado en la palabra de Dios. La gente no necesita una teología más. Lo que la gente está necesitando en todo el planeta, incluso a nosotros, está necesitando conocer personalmente a Jesucristo, de su amor, de su misericordia, de su cercanía, de su provisión, del interés que tiene por nosotros. Él está más interesado en nosotros que nosotros en Él. Él sí quiere platicar con nosotros. Él no pone pretextos. No nos dice estoy ocupado, no tengo tiempo. Cuando nosotros clamamos a Él, Él dice, heme aquí. Eso es lo que la gente necesita conocer. Eso es lo que la gente está necesitando para ser salvo. Y nosotros como semillas, si somos sembrados en un monte, necesitamos hacer ese escándalo. Compartir la palabra de Dios. No lo que yo opino de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y comparte un texto. ¿Quieres hacer un ejercicio? Toma tu Biblia y compártele un texto a la persona que más conoces. Te digo, ¿quién es la persona que más conoces? A la que miras todos los días en el espejo. Párate al espejo y comparte la palabra de Dios contigo mismo. Eso te va a enseñar a compartir con otros la palabra de Dios. Ahora, el segundo lugar donde la semilla fue echada es en la ciudad. ¿Ya lo vio ahí? En la ciudad. Y en la ciudad no va a hacer ruido, ¿o sí? ¿Qué hacen en la ciudad los granos que fueron echados? Florecerán. Simplemente florecerán. ¿Qué es florecer? Le pongo un ejemplo. Ahorita, a donde quiera que vaya, hay tierra árida, hay tierra seca. Esta es una estación peligrosa porque son comunes los incendios forestales, porque está muy seca la hierba, hay poca humedad,
mucha luminosidad, hay un sol que quema, y entonces, bueno, pues es muy fácil que se encienda y, y se haga un incendio forestal. Pero ¿qué sucede cuando empiezan las lluvias? Cuando empieza a caer agua. Uno se acuesta y ve todo seco, llueve por la noche y cuando se levanta, ¿qué empieza a ver? ¿Qué ve? ¿O no ve nada? Ah, verdosidad, empieza a nacer la hierbita, ¿o no? Eso es florecer. Y conforme van pasando los días y las lluvias continúan, esa hierbita verde empieza a llenarse de colores, moradito, rojo, amarillo, naranja, y empieza a llenarse de aromas, empieza a llenarse de texturas nuevas. ¿No ha tocado el pétalo de una flor? ¿No ha olido el perfume de una rosa, por ejemplo? ¿No ha gozado, no ha disfrutado el colorido de un jardín, de un campo cuando está floreciendo la hierbita? Sin que nadie la siembre, ahí está. Y empieza a florecer. Es decir, empieza a llamar la atención, pero no con ruido. La hierbita de la ciudad florece, no grita, no hace ruido. ¿Sabe a qué me refiero? A ese cambio que deben de ver en nosotros. Mis palabras no van a tener efecto si mi testimonio no las avala. ¿Cómo le digo que el alcohol es malo si en lugar de agua yo tomo unos traguitos de vino? ¿Me creería que el alcohol es malo? ¿Cómo le digo que el cigarro mata si para tranquilizarme desde el púlpito estoy fumando? ¿Me creería que el cigarro mata? ¿Lo dejaría? De sequedad a un jardín hermoso. Eso es florecer. Y los demás tienen que mirar en nosotros ese fruto, esa transformación que Jesucristo hace en la vida de todos aquellos a los cuales en verdad llega. ¿Por qué? Porque no todo el que le dice Señor, Señor a Jesús entrará en el reino de los cielos. De los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. Es decir, el cambio se opera cuando yo soy capaz de obedecer. El cambio se opera cuando yo voy transformando, permitiéndole al Señor que transforme mi vida en algo que valga la pena admirarse. A nadie nos gusta mirar un campo seco, pero muchos disfrutamos de la belleza de un campo lleno de flores. Debo de dejar que mi vida sea transformada por Jesucristo para que a los demás se les antoje mirar lo que están viendo en mí, valga la redundancia. Dios no me cambia de planeta cuando lo recibo. Dios me deja en el mismo lugar conviviendo con las mismas personas para que se den cuenta de lo que Jesucristo puede hacer con un pecador redimido. Eso es lo que tienen que ver los demás en ti y en mí. Somos semillas y podemos estar en las cumbres del monte o podemos estar en la ciudad y tenemos que dar fruto, llamar la atención de alguna forma, haciendo ruido arriba o floreciendo abajo. Pero tenemos que hacer ambas cosas en nuestra vida. Ahora, aquí dice cumbres de los montes y dice ciudad. Ambas cosas implican una extensión de terreno bastante grande. No dice pueblito, dice ciudad. Y dice cumbres, muchos montes. ¿Cuántas semillas cree que hay aquí? 100, ¿quién da más? 150, ¿quién da menos?
Bueno, ya le atinaron. En la mañana estaban perdidos. Hay 127 semillas. 127 semillas. Mire, no sé si sean muchas o pocas, pero para sembrarse en una ciudad, para sembrarse en las cumbres de los montes, son poquitas. No alcanzan. ¿Cuánta extensión de terreno puedo sembrar con 127 semillitas? ¿Qué le gusta? ¿Un cuadro de estos? ¿De 2 por 2 o de 3 por 2? No creo que llegue a sembrar lo suficiente o la suficiente semilla para llenar un cuadrito de estos. Son poquitas semillas. En el Salmo que estamos estudiando no dice que tomó toneladas de semilla y las echó sobre los montes o en la ciudad. Dice que tomó ¿cuánto? Un puño. ¿Sabe qué es un puño? La cantidad de semilla que cabe en la palma de una mano. Y todo depende del tamaño de la mano, la cantidad de semillas que puede caber. Si yo tomo la mano de uno de mis nietos, pues van a caber unos cuantos frijolitos. Pero si yo tomo la mano de un jugador de básquetbol profesional, pues a lo mejor le cabe 1 kilo de frijol ahí en esa manísima que tienen, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llegar? La cantidad de semilla no importa. La cantidad de semilla no importa. Y muchos estamos convencidos de que primero tengo que tener toneladas de semilla. No importa la cantidad de la semilla, no importa. ¿Por qué? Déjeme comentarle una historia bíblica. Una vez estaba Jesucristo y había una gran multitud con él y les vio cara de hambre. Y entonces les dijo a los 12 discípulos, denles de comer, ¿lo recuerda usted? Denles de comer. Y dijeron, ¿qué? ¿Que hagamos qué cosa? No tenemos suficiente dinero para comprar la cantidad de panes que se requieren. Y aunque tuviéramos todo el dinero que se necesita, no hay suficientes panaderías que nos puedan surtir todos estos panes. No es posible que les demos de comer, no se puede. ¿Y saben por qué decían no se puede? Porque ellos estaban viendo la cantidad de las cosas que tenían. Y les reitero, la cantidad de semilla no importa, porque la Biblia dice en el mismo pasaje que les estoy platicando, y si usted lo quiere leer, está en Lucas 9, dice que él les dijo, bueno, a ver, ¿qué tienen? Y después de hacer un censo, regresaron y dijeron, bueno, Señor, mira, nada más tenemos, ayúdeme, ¿cuántos panes? 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. Y seguían viendo la cantidad. Los discípulos les dijeron, mira, tenemos razón, no alcanza, solamente esto tenemos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Tomó los 5 panes, los 2 peces, oró por ellos, los bendijo, y una vez que los bendijo, los regresó a los discípulos y les dijo, repártanlos. Señor, son 5 panes y 2 peces, no nos alcanza, repártanlos. Pero Señor, son 5 panes, repártanlos. ¿Importó la cantidad de panes? La Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas. No importó la cantidad de panes, no importó la cantidad de peces, la cantidad de semilla, no importa. Siembra. Si solamente tienes un frijolito para sembrar, siembra. Si tienes un puño de grano, siembra. Si tienes mucho grano, siembra. Pero no esperes a tener mucho. Dios nos da cada día lo necesario para hacer su obra. Ahora, para los que están apurados, no, es que tengo poco grano. Tienes un almacén lleno de grano y está
entre pasta y pasta de tu Biblia. Ahí está todo el grano, toda la semilla que necesitamos. ¿Quieres más? Abre tus graneros. Ahí está en la Biblia. Vas a tener suficiente semilla para alimentar a multitudes. Pero la cantidad no importa, sino quién la siembra. Jesús, quién la bendice. Amado, antes de salir de casa, dobla tus rodillas y pídele al Señor que nos haga útiles, que podamos bendecir a alguien con eso que nos dio. Si tú estás siguiendo el calendario de lectura, que por cierto, hoy tiene que canjearlo o entregar el de enero, si tú estás leyendo el calendario de lectura, tienes mucha semilla. Si tú estás haciendo algún devocional, tienes mucha semilla. Si tú estás en alguno de los cursos, tienes muchas semillas. Si vienes a la reunión de damas, de matrimonios, de varones, de jóvenes, tienes semilla. Si estás en las predicaciones dominicales, tienes semilla. ¿Te hace falta semilla? En Audioteca tenemos cientos de mensajes listos a tu disposición. Ahí hay semilla. Lleva semilla a alguien más. ¿Tú crees que no hay alguien tan necesitado de recibir la palabra que no le puedas regalar un CD? Decirle, mira, escucha este mensaje. ¿Sabe? Eso resulta. Me consta porque resultó conmigo y ha resultado con varios más. Cuando me empezaban a compartir de la palabra, ¿sabe cómo lo hacían? Iba a cortarme el cabello y era gratis. Y entonces, como era gratis, pues allí íbamos mi esposa y yo, ¿no? Pero mientras nos cortaban el cabello y nos ofrecían una tacita de café, también ponían en la grabadora un cassette con un mensaje. Al principio nuestro intelecto lo rechazaba, pero nuestro espíritu estaba alimentándose de él. Estaba sembrando semilla y a su tiempo dio fruto. Amado, seguramente tú tienes un mensaje que le hace falta a alguien. Llévaselo. Que valga todo ese acervo que tenemos allí de mensajes. Llévale un mensaje a alguien. Regálatelo tú mismo. Y comparte. Eso es sembrar. Ahora, yo le dije que ese era un mensaje profético. Isaías 60:22. Isaías 60:22. Esto es para la iglesia, pero también es para tu familia. Ojo, ¡yujú! También es para tu familia. Ah, bueno, esto es para tu familia también. Vea, el pequeño vendrá a ser ¿qué cosa? ¿Cuántos? 1000. Y el menor un pueblo fuerte. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Vea, le dije que había ¿cuántos frijolitos aquí? 127 frijolitos. Si yo tomo este texto, el pequeño, un frijolito, vendrá a ser ¿qué cosa? Entonces, aquí tengo 127,000 plantitas de frijol. Si cada plantita de frijol, me voy a ir así a lo pequeño, si cada plantita de frijol da 50 granos, tengo que multiplicar o tendría que multiplicar 127,000 por 50 por 1000. Y esa sería mi primer cosecha. El primero vendrá a ser, o el pequeño, perdón, vendrá a ser 1000. Por eso le digo que la cantidad no importa. ¿Y por qué te digo que es para tu familia? Porque ese niño que tú tienes allí, ese hijo, hija, jovencito, adolescente, no sé, nació con un propósito. El pequeño debe de ser 1000.
Él nació para bendecir a cuando menos a 1000 personas. Tú naciste para bendecir a cuando menos 1000 personas. La cantidad no importa, importa mi disposición. Importa arriesgarme, porque compartir la palabra es arriesgado. Compartir la palabra, servir en sí, es arriesgado, es molesto, es cansado. Alguien me va a hacer un feo un día. Alguien va a hacer que yo me sienta mal. Me va a dar con la puerta en la nariz. Se va a burlar de mí. Me van a despedir del trabajo. Pero el pequeño, uno, vendrá a ser 1000. Si la iglesia comprendiera esto, el Señor ya hubiera venido. Es que tengo que salir a sembrar semilla. Me faltan 1000 granitos más que cosechar por cada semilla que yo siembre. Y tú y yo tenemos muchísima semilla que sembrar. En la iglesia hay muchísima bendición, bendito sea Dios, mucha palabra, mucha enseñanza. Hay que sembrar. El pequeño va a ser 1000. Y el menor, ¿qué cosa? Un pueblo fuerte. David, en el Salmo 91:7, mire, léalo. Salmo 91:7, dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué cosa? No llegará. ¿Sabes? Dios nos protege cuando somos capaces de trabajar en lo que Él dice. No pretendas recibir la protección divina si no estás dispuesto a servir y a obedecer. No es que Dios solamente mime a los que trabajan, no. Pero la protección divina es para esos soldados que están en la batalla. Un soldado que no está en guerra no necesita para nada un arma, pero un soldado que está en la batalla necesita no solamente un arma, sino toda una infraestructura que lo proteja, que evite que lo maten. ¿Quieres protección? Ponte a sembrar. ¿Quieres protección? Comparte. Oye, pero se van a burlar de mí. Sí, te lo aseguro. Si eso querías escuchar, sí, sí se van a burlar. ¿Y se van a enojar? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Al Señor le hicimos más y no dejó de compartir. Y en el Señor Jesús sí se cumple esta palabra que el pequeño va a ser 1000. ¿Cuántos millones y millones de personas han sido impactadas por el mensaje de Jesucristo que solamente estuvo aquí en la tierra como hombre 3 años? ¿Cuántos miles y miles de libros se han escrito de Él? Porque fue capaz de impactar, porque fue capaz de compartir, de testificar, de amar, de darse. Eso es sembrar, hermano. Eso es sembrar. Ahora, ¿para qué tengo semilla? ¿Para qué me están diciendo que vaya a sembrar? ¿Para qué me están diciendo las características del fruto? Bueno, ve a Isaías 55:5. Isaías 55:5. Dígame la tercera palabra del versículo. A ver, la tercera palabra, léala, dígamela, no sea malo, despierte. Llamarás. No dice llamaré, ¿verdad? Está hablando Dios y nos está diciendo, tú llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. He aquí, llamarás a gente que no conociste. ¿Sabes? Cuando uno tiene el ADN de Jesucristo, uno tiene la necesidad de compartirle no al conocido. Y no estoy diciendo que no le comparta al conocido, pero tiene la necesidad de compartirle al desconocido, porque ese desconocido también tiene necesidad del Señor. ¿Cuántas personas que no conocemos
hoy ya no pueden escucharnos. Están en una morgue, están en un panteón, están en un velorio. ¿Cuántas personas? ¿Y cuántas más se van a seguir sumando? Y no las conocemos, pero se están yendo a la tumba sin la esperanza de vida eterna que es Jesús. Y nosotros que tenemos semilla, no somos capaces de desprendernos de ninguna, porque queremos estar cómodos. Tú tienes que llamar a las personas. Ese es el ruido que tenemos que hacer. Ese es el florecimiento que tenemos que experimentar. Las personas tienen que darse cuenta que nosotros tenemos algo distinto. Las personas tienen que correr a nosotros, aunque no nos conozcan, por causa de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es sembrar. Eso es llamar a las personas. Cuentan de un sacerdote católico, esto es real, Conozco a la persona que conoce al sacerdote. Ahora sí que el primo de un amigo. Pero esto es real. Cuentan que por ahí de los años 70, cuando inició el movimiento carismático en toda la República, un grupo de católicos fue a una reunión del movimiento carismático. Y entonces llegaron felices, habían recibido la llenura del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, estaban felices, estaban llenos de energía y de pasión por Jesucristo. Y una viejita llegó, la más viejita de la iglesia, llegó con el sacerdote y le dijo: Padre, ¿qué cree? Mire, fuimos a este lugar, pasó esto, nos sentimos así y siento de parte de Dios orar por usted para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Y el sacerdote le dijo: ¿qué? ¿La llenura del Espíritu Santo? Yo fui lleno del Espíritu Santo cuando me bautizaron cuando niño. Fui lleno del Espíritu Santo cuando me confirmaron. Y fui lleno del Espíritu Santo cuando me ordenaron como sacerdote. Así que no me vengas con eso. Estoy lleno del Espíritu Santo. Y entonces la viejita le dijo al sacerdote: bueno, padre, entonces siento de Dios orar por usted para que se le note. Amado, tenemos que orar por ti para que se te note que eres hijo de Dios. ¿O vas a hacer notarte antes de que oremos por ti? Porque si alguien quiere, podemos orar por usted para que se le note que es hijo de Dios. Pero no podemos estar tan acomodados en las bancas. Este año hay de dos sopas, como decía mi papá. Primer sopa, o aprendes, y la segunda, o enseñas, pero no puedes ser neutral. Tú te tienes que integrar a un grupo en donde seas enseñado o a un grupo en donde tú estés enseñando. Tienes semilla. Todos tenemos semilla que sembrar. Nada más que algunos no nos hemos dado cuenta. Bueno, entonces siéntate para que te enseñen cómo utilizar la semilla. Ya tienes semilla, ya te diste cuenta, entonces ve a enseñar a otros. Y haz que esos otros también tengan la necesidad de sembrar. Una iglesia que no tiene sed, hambre, necesidad por almas, es una iglesia que está muriendo. A veces nos ocupamos mucho de las formas y nos olvidamos de lo que en realidad importa. Dice un hermano, maestro en la escuela, que lo invitaron a participar como pastor en una iglesia, no voy a decir la denominación, pero lo invitaron a participar como pastor. Y entonces dice que él, por su forma de predicar, en la iglesia había en la plataforma un piano. Ahí estaba el piano. Y entonces que él, por su forma de predicar, le estorbaba el piano. Entonces habló con los ancianos de la iglesia para pedirles un favor: hermanos, quiero que me autoricen mover el piano de este lugar y pasarlo aquí. Solamente quiero cambiarlo de lugar. No quiero venderlo, no quiero desaparecerlo, no va a bajar de la plataforma, solamente quiero pasarlo del lugar. Se reunieron los ancianos
y se tardaron 6 meses en deliberar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ninguna. Seguían deliberando. 6 meses para ponerse de acuerdo si era factible mover un piano de un lado a otro lado. Entonces dice que cuando se dio cuenta de que la respuesta pues iba a tardar un poquito más, tomó una decisión. Este es el piano. Dice de que cada semana, sin que alguien se diera cuenta, movía el piano 1 pulgada. Y movía el piano 1 pulgada. Y movía el piano 1 pulgada. Al final de los 6 meses, el piano estaba donde él lo quería y nadie se había dado cuenta. Porque estaban tan ocupados en la coreografía que se olvidaron de las almas que están allá afuera. No nos puede pasar esto. Hemos decidido seguir a Cristo. Y un seguidor de Cristo tiene que ocuparse de las almas que están allá afuera. Esas almas perdidas, que si mueren van a hacerlo sin esperanza alguna. Tú y yo tenemos la esperanza de vida eterna. Y déjeme concluir con esto. Llamarás a gente que no conociste. Atrévete. Atrévete a hacerlo, no mañana. No empieces a deliberar a ver si te pones de acuerdo si mover el piano o no. No esperes que alguien lo vaya moviendo poquito a poquito sin que tú te des cuenta. Decídete a hacerlo. Tienes semilla y tienes tierra donde sembrar esa semilla. Conviértete en parte del cambio que necesita este país y el planeta entero. Pero tienes que decidirte. No puedes o no podemos seguir estando cómodamente sentados en nuestras bancas, mirando cómo el mundo se deshace en nuestro alrededor. No podemos. El jueves, en la noche, veníamos del Distrito Federal y vimos muchísimo tráfico en el Boulevard de Ojo de Agua. Y pasaron patrullas y ambulancias. La razón, una disputa por unos terrenos. Encontramos un carro deshecho, y cuando le digo deshecho, era deshecho. Pues, ¿con qué chocó? No había un poste tirado, no había un árbol cerca, no había otro automóvil. Pues, ¿con qué chocó? No chocó, lo deshicieron a golpes. Y junto con esos golpes al carro, pues golpearon a muchas personas. Entre ellos a un joven de nuestra iglesia hermana, el Centro Cristiano Cuauhtémoc. Ore por este joven, se llama José. Ore por José, está prácticamente desahuciado. Pero mire, él tiene a Jesús. Y los demás que golpearon, que no tienen a Jesucristo, ¿y si también mueren? Porque alguien de nosotros que sí tiene a Jesús fue incapaz de compartirles el mensaje que podía transformar su vida. ¿No transformó tu vida el mensaje de Jesús? La mía sí. Entonces, no hay que ser tan egoístas, no hay que cerrarnos ante la posibilidad de llevar a otros el conocimiento que nos salvó. Regrese al Salmo 72:16, por favor. Será echado un puñado de grano en la tierra. ¿Sabes una cosa? Ya fuiste echado. Tú y yo somos parte de ese grano. Lo que hagamos después no depende de Dios. Dios ya nos dio semilla y nos puso en donde tenemos que estar. El grano no escoge dónde tiene que estar. El grano simplemente fructifica en donde es echado. No hay ningún terremoto, son solamente nuestros hijos saliendo de sus clases. ¿Y por qué están saliendo ahorita los chicos?
Porque yo le dije hace 15 días que el día de reposo, una de las bendiciones era que podíamos orar por nuestras familias, bendecir a nuestros hijos. Y yo le voy a pedir a los profesores, dejen que los niños vengan y no se los impidáis, porque de eso. Pásenle, vayan, niños, vayan con sus papás. No es una estampida, nada más son nuestros niños. Bien, mire, en lo que llegan nuestros hijos, que mire, usted ya los conoce, así que no hay nada novedoso. Del salón de clases no salieron con un ojo más, ni con un piecito, así que son los mismos que usted entregó a la escuela dominical. Vea la bendición. Mire a cada pequeño como un grano, como una semilla. Esos niños tienen que dar cuando menos 1000 semillas. Tu primer cosecha se llaman tus hijos. Tú eres semilla también. Y vamos a hacer algo hermoso en el día de reposo. Yo le dije que ese era un mensaje profético para la iglesia y para usted. Vamos a esperar a que nuestros hijos lleguen con nosotros. Abrace a sus hijos. Reúnanse por favor en familias. Y si tú, hermano, no tienes por quién orar y ves a un joven solo, a un chico solo, ve con él y abrázale. Pero vamos a reunirnos todos por familia. ¿Ya estamos todos? ¿Ya salieron todos? ¿O faltan los jóvenes? ¿Ya salieron? Un aplauso para los jóvenes, ahora sí. Si pueden buscar en sus Biblias y si no yo lo voy a leer, Isaías 60:21. Reúnanse en familia, los que puedan, como esposos, reúnanse. Si tú ves a un chico solo, que por alguna razón no están sus papás allí, ve y abrázale. Y vamos a orar por ellos. Yo aquí veo chicos solos. Yo pensé que ustedes varones, hermanas que están ahí junto, inmediatamente iban a ir y abrazarles. Dice Isaías 60:21, tu pueblo, es decir, los hijos que tienes allí, tu esposa, tu esposo, este pueblo, la iglesia, tu pueblo, todos ellos serán justos. Nuestros hijos no nacieron para ser delincuentes, no nacieron para asaltar a nadie. Tus hijos nacieron con un propósito santo de bendecir. Tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Ni tus hijos ni los míos van a padecer orfandad y no tienen por qué padecer escasez. Pero hay que hacer el trabajo, hermanos. Renuevos de mi plantío, dice el Señor, obra de mis manos para glorificarme. Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. ¿O habrá aquí alguien que quiera que sus hijos sean peores que usted? Nuestros hijos tienen que superarnos. Y nuestros nietos tienen que superar a nuestros hijos. Y nuestros bisnietos a sus padres. Cierra tus ojos. Abraza a tu familia. Y vamos a empezar a declarar bendición. Ora por ellos. Ellos son justos. Tú naciste para ser justo. No desde el punto de vista de tu justicia, sino desde el punto de vista de Dios. Hermano, abrace a sus hijos, abrace a su familia, abrace a su esposa. Empiece a bendecirlos. Eso es
uno de los privilegios de gozar del día de reposo. Ellos son justos, Señor. Declara una herencia santa para cada uno de tus hijos. Pide que Dios llene de sabiduría sus corazones y tus corazones, para que seamos factores de cambio en este país, en esta ciudad, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de lo que somos en Cristo. Somos renuevos del plantío de Jehová. Somos renuevos del plantío de Jehová. Señor, convéncenos. Convence a nuestros hijos que son distintos porque te pertenecemos. Tus hijos, tú mismo, hermano, hermana que me escuchas, eres y somos obra de las manos de Dios. Dios no se equivoca. Agradécele a Dios esa forma que te dio. Agradécele a Dios que te hizo hombre o que te hizo mujer, porque somos obra de las manos de Dios. Tus hijos son obra de las manos de Dios. Dios visitó el vientre de tu esposa y de nuestra madre y nos formó a su imagen, conforme a su semejanza. Y oremos por último, para que todos nosotros, como un solo cuerpo, estemos convencidos de que nuestra vida debe de glorificar al gran Rey. Y Padre, yo quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos des la valentía para sembrar la buena semilla, que nos des la valentía para hacer lo que nos corresponde en tu obra. Derriba las barreras que se han puesto. Convéncenos de que lo tenemos que hacer y ayúdanos a disfrutar el privilegio de llevar semilla, de hacer ruido, de florecer para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús.